¿Tú sabes que hoy es hoy? Hoy es hoy. ¿Cuántos están aquí? Muy pocos están aquí. ¿Cuántos están aquí? Los que no están aquí es porque están allá. Y si están allá, no están aquí. Así que tienen que estar aquí para que no estén allá. Porque los que están allá están perdidos, pero los que están aquí son salvos. Así que si usted quiere estar salvo, tiene que estar aquí. De otra manera, está allá. Y hay quienes están aquí, pero están allá. En vez de estar allá, en vez de estar aquí, están por allá. Pero quédese aquí, no se vaya por allá, quédese aquí. Para que pueda prestar atención a lo que se dice aquí y no lo que se dice allá. Hermano, agarre, cierre sus ojos, por favor. Hay algunos que les cuesta cerrar los ojos. Cierren sus ojos. Los cierran por 3 segundos y vuelven y lo saben. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos, cierren sus ojos. Deje de hablar y cierre sus ojos. Ahora enfóquese. Si usted tiene una tarea que hacer, un trabajo que está pendiente, dígale, trabajo, tarea, fuera. Decida en este momento enfocarse y dígase a sí mismo, dígase su nombre. Por ejemplo, yo, Iván, hoy has venido, diga su nombre, Iván, hoy has venido, diga su nombre sin miedo ahí, háblese usted mismo. Iván, hoy has venido a escuchar la palabra de Dios. No te distraigas, ni dejes que otro te distraiga. Enfócate en la palabra de Dios. Y a los que tienen sueño, diga conmigo, sueño, fuera. Ahora sí, abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7. Hoy les voy a hablar de algo que para mí ha sido una cosa que siempre había querido estudiar, pero ahora la estudié por ustedes. Entonces hoy vamos a hablar de algo que yo siempre me llamó la atención, pero no hasta ahora que lo vengo a estudiar y que me vengo a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7. Entonces, vamos a leer en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos a esperar que todos tengan a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, faltan un par por ahí sin que no lo han encontrado. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Déjenme contarle una historia. Yo acepté a Cristo por primera vez, porque lo hice 2 veces. Allá por febrero del 1975. Estaba en la casa de mi abuela y mi abuela me estaba hablando de Cristo. Acepté a Cristo, entonces le dije a mi abuela, abuela, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Me dice, lee el libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los más difíciles que hay en la Biblia. Cuando terminé de leer el libro de Daniel, digo, abuela, ¿ya qué hago? Lee Apocalipsis. O sea, mi abuela siempre me la ponía dura. Entonces, vamos a leer desde Daniel capítulo 7, desde el versículo 9 hasta el 14. Dice la palabra del Señor. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días
y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar de Jesús, el Hijo del Hombre. Esta es una expresión que a mí realmente me volaba la cabeza, porque digo, ¿cómo que el Hijo del Hombre? Pero uno realmente tiene que leer. Jesús mismo decía de sí mismo, él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Yo tengo la impresión de que casi nadie nota que Jesucristo se llama a sí mismo de esa manera. Yo cada vez que lo leo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué se llama así? ¿De dónde sale ese título de el Hijo del Hombre? Bueno, hoy a los que nunca les llamó la atención y a los que como a mí les llamó la atención, vamos a quizás a empezar a aclarar un poquito este asunto del Hijo del Hombre. La primera vez que se menciona al Hijo del Hombre en la Biblia es en el Salmo 8, versículo 4. Como explicaba en la reunión de los adultos, cuando uno lee el Salmo 8, versículo 4, uno no puede dejar de darse cuenta que está refiriéndose al ser humano. Sin embargo, en Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 9, se vuelve a citar, pero se hace referencia a ese Salmo 8, versículo 4, y dice así: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Jesús. Nada más para aclararlo. Ahora, Jesús usa ese título haciendo mención o haciendo referencia al pasaje de Daniel que acabamos de leer. Cuando él mencionaba y decía el Hijo del Hombre, los fariseos, los saduceos, todos esos seos, todos ellos entendían que él estaba poniéndose a sí mismo un título mesiánico. Si ustedes ven a el Hijo del Hombre que aparece allá en Daniel, les he entregado tronos y dominios. Entonces él está diciendo, yo soy ese Hijo del Hombre que aparece allá. Entonces, en el Antiguo Testamento, buscando y buscando, encontré que hay otra referencia en el Salmo 80, versículo 17. En este caso no aparece, que yo haya visto, ninguna referencia. Pero en el Salmo 80, versículo 17, este salmo es un clamor, es una súplica por Israel. Y en el versículo 17 dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste. Está hablando de Jesús. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Se refiere a Jesús. Es un pasaje profético. Ahora, saliendo del Antiguo Testamento, porque esto es lo que en el Antiguo Testamento se habla, en el Nuevo Testamento las tres primeras referencias que aparecen, hablando de cronológicamente,
Porque si usted habla de las primeras referencias en el Nuevo Testamento, se va a ir a Mateo. Pero vamos a hablar de Juan. Estos son lo primero que aparece cronológicamente. ¿Qué quiere decir? Que históricamente esto se dijo antes que lo que se dijo en Mateo. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 51, estas figuras hay que verlas, hay que conocerlas, hay que estudiarlas. Miren lo que dice Jesús. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando? Bueno, él está haciendo referencia a aquel momento ya en Génesis 28, cuando Jacob va huyendo de su hermano Esaú, se acuesta, pone una piedra de cabecera, se duerme y tiene una visión, un sueño, donde ve una escalera que va desde la tierra hasta el cielo y los ángeles bajaban y subían por esa escalera. Esa es una referencia de salvación. Está diciendo, como Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Esa escalera, dice, la forma de llegar al cielo es a través de esa escalera. Dice Jesús, yo soy esa escalera que te lleva al cielo. ¿Okay? Y aquí está diciendo, el Hijo del Hombre, verás al Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre. ¿Quién? Él. Que es esa escalera que sube, por la que suben y bajan los ángeles. En Juan capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, esto es precioso. Y aquí les voy a hacer un comentario extra ahí. Esto no me lo tienen que pagar, yo se los doy de gratis. Ustedes saben este asunto de los versículos huérfanos, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, les voy a mencionar un versículo huérfano que casi nunca notamos. Juan 3:16. Leemos Juan 3:16, pero nos olvidamos del 13, del 14 y del 15. El versículo 13 de Juan 3 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está haciendo, el Hijo del Hombre es aquel en que tenemos que mirar para poder tener vida eterna. Y cuando nosotros leemos Juan 3:16, haríamos bien en conectarlo con estos versículos, porque dice, porque Juan 3:16 tiene su fundamento en Juan 3:14 y 15. Entonces, Jesús es el camino de salvación. Él es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es por el cual nosotros obtenemos la salvación. Todo aquel que en él cree, ¿en quién? En el Hijo del Hombre. ¿Ok? Ahora, miren la belleza de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios? El Hijo del Hombre. Del que se mencionó atrás. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué les parece? Luego, un poco más adelante, en Juan capítulo 5, versículo 19, esto ya es un poco más largo, así que, pero desde el 19 al 47. En ese pasaje, mire, vamos a leer algunos versículos. 19. Cuando había me fui al 6. Ahora sí. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y demuestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, le da y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado para que todos honren como honran al Padre, y el que no honra no honra al Padre que le envió. Aquí hay como 3 personas nada más.
y hay unos que no han abierto la Biblia. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es el Hijo del que venimos hablando. ¿Ok? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Viene diciendo el Hijo, después dice el Hijo de Dios y después dice el Hijo del hombre. O sea que el Hijo de Dios y el Hijo del hombre es la misma persona. Todos son Jesús. Jesús es el Hijo del hombre. Hay un énfasis salvífico en este pasaje. Mire el versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Para qué dijo Jesús todo lo que estaba diciendo? Para que sean salvos. Ahora, mire el versículo 40. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué la gente no se salva? Porque no van a Jesús. Porque no quieren ir a Jesús. Quieren ir a María, a Pedro, a Juan, a Tadeo, a Don Boco, a todos lados, pero no quieren ir a Jesús. Quieren ir a Changó y a esa cosa, pero no quieren ir a Jesús. Y quieren ir a todos lados, pero no quieren ir a Jesús. Y por eso no tienen vida. Necesitan ir al Hijo del Hombre. Quizás la pregunta que yo realmente me hago es, ¿por qué Jesús usa este nombre? Y estas son las respuestas que encuentro. ¿Ok? Primero, vamos a hablar del Hijo del Hombre y su relación en el Antiguo Testamento. Eso ya por encima se lo mencioné y hablamos del Salmo 8:4 y Hebreos 2, del 6 a 9, cómo el pasaje conecta al Hijo del Hombre, pero no hemos visto lo que dice el Salmo 8:4. Vamos al Salmo 8:4 para que, bueno, el Salmo 8 en realidad, no 8:4, 8. Para que veamos de qué está hablando. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿De qué habla? Bueno, este versículo está hablando de Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos, llenad la y sojuzgadla. Está hablando del encargo que Dios le dio al hombre cuando lo creó, de que todas las cosas que daban, dice el versículo 28 hasta el 30, habla de que todo lo he puesto, todo te lo he dado, dice el Señor. Lo mismo ocurre en Génesis capítulo 9, cuando Noé sale del arca, él le dice, todo le será para sustento, todo se los he dado. De eso está hablando ese pasaje. Pero el libro de Hebreos lo agarra y lo extrapola y lo lleva más allá. Porque a Jesús no solamente se le ha dado lo de la tierra, sino el dominio completo de toda la creación. El Hijo del Hombre
no solamente tiene dominio, el hombre tiene dominio sobre la tierra, aún con lo que pasó en el jardín de Edén, el hombre tiene dominio sobre la tierra. Por eso es que usted ve que el hombre puede ir y cazar y hacer un montón de cosas y crear edificios y qué hacer, porque Dios le dio ese dominio. Pero Jesús tiene dominio sobre toda la creación. También vimos el Salmo 80, versículo 17, pero nada más vimos el versículo 17. Este salmo es un poquito más largo. Pero vamos a ver de qué trata este salmo. Dice, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José. José es una referencia poética para hablar de Israel. Entonces dice, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Estás suplicando porque están en aprietos, están en problemas, están siendo subyugados y está pidiendo a Dios que le auxilie. Entonces dice, oh Dios, restáuranos. No está hablando de restaurarme cosas, sino de restaurarme a mí, de restaurar al pueblo. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Esa canción dice que Dios no rechaza oración. Aquí está diciendo que Dios simplemente no está escuchando la oración del pueblo. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Está suplicando a Dios que venga a salvarlos. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Esta es una expresión poética que quiere decir que Dios sacó a su pueblo de Israel y lo puso en la tierra donde ellos habitaban y los hizo crecer. Es lo que está explicando el salmista en ese versículo 8. Limpiaste versículo 9, versículo 10. Los montes fueron cubiertos de sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? ¿Qué está diciendo? Bueno, que Dios cercó su territorio y aún así la gente pasa y la destruye. O sea, todo el que pasa por el camino vendimia lo que es del Señor. ¿Por qué lo cercaste si permites que todo el mundo lo arrase? Básicamente. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el salmista muy posiblemente no estaba pensando en el Mesías como nosotros lo conocemos. Obviamente él no tenía idea de que Jesús vendría. Él estaba pensando en un rey que restaurara la gloria de Israel. Pero poéticamente está hablando de Jesús. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Está diciendo para que lo fortalezca sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Entonces, y Daniel 7, versículos 13 y 14. Si ustedes se dieron cuenta,
hay una parte ahí que parecía como media rara. A lo mejor no se dieron cuenta. Pero después que él habla del anciano de días, entonces dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Lo que pasa es que la visión que estamos viendo es parte de una visión más amplia. Daniel tiene una visión histórica. Él ve a los reinos de la tierra representados en 4 bestias. Entonces, una de esas bestias tenía 10 cuernos y luego salió un cuerno pequeño que tumbó 3 de esos cuernos y ese cuerno hablaba grandes cosas y por eso estamos viendo esa parte. Entonces, cuando él está hablando de todos los reinos de la tierra, de la historia de la humanidad, y lo que está diciendo allí es que va a llegar un momento en que la humanidad, su historia, los gobiernos del mundo van a desaparecer y el Hijo del Hombre va a tomar el lugar del rey de toda la tierra, el gobernante de toda la tierra. Y ahí es donde entramos al versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre. Si usted sabe algo sobre la segunda venida de Cristo, es que Él dice que va a venir en las nubes. Dice que cuando los discípulos se quedaron mirando así, como atontados cuando Jesús iba subiendo, dice que una nube lo cubrió. Y los hombres con vestiduras blancas que se pararon al lado de ellos le dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que han visto subir al cielo, así mismo como subió, vendrá de vuelta. Lo escondió una nube y una nube lo va a traer. Entonces, dice aquí que vino hasta el anciano de días, que es Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Como ya dije, este pasaje habla proféticamente, o sea, me refiero no solamente a esta parte, sino al capítulo completo de la historia de los reinos de la tierra y cómo los reinos de la tierra en algún momento van a desaparecer para que el Hijo del Hombre sea el Rey soberano sobre todos. El anciano de días es una representación poética de Dios, el Padre. Dice que le fue dado dominio, gloria y reino, y su dominio es eterno. Nosotros sabemos, por lo que nos enseña el libro de Apocalipsis, que va a venir un momento en que Jesús va a venir a la tierra, va a reinar por 1000 años, luego Satanás va a ser suelto nuevamente, y el Señor va a acabar con los ejércitos rebeldes, Satanás va a ser apresado y echado por... Mire, hay cosas que nosotros debemos ya dejar de un lado culturalmente, ¿ok? Debemos comprenderlas. Primero, cuando usted oye hablar del Seol o del Hades, se refiere a una de 2 cosas. Se refiere a la tumba o se refiere al lugar donde van los muertos. ¿Ok? Así que cuando Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, no está hablando de guerra espiritual. No está hablando de que los demonios no van a poder resistir a la iglesia. Lo que está diciendo es que la iglesia va a resucitar porque el lugar de los muertos no lo va a poder retener. La otra cosa que usted tiene que borrar de su mente es ese asunto de todos los demonios del infierno. En el infierno no hay ningún demonio. Allá van a estar en algún momento, pero ahora mismo no están. Si usted lee Efesios capítulo 6, ahí dice que están en los lugares celestiales. O sea, ellos están alrededor nuestro haciendo todo tipo de diablura. No están en el infierno. Al diablo le encanta que nosotros estemos repitiendo cosas sin entenderlas. Deje de estar repitiendo cosas sin entenderlas. Los demonios no están en el infierno. Satanás no tiene su cuartel en el infierno. Él no está allá. Todavía no está allá, va a estar allá. Allá en Apocalipsis 20 lo apresan por última vez. Mire que en el capítulo, al principio del capítulo 20 él es apresado. Pero no es echado en el lago de fuego. Ya más adelante, cuando lo apresan por última vez, dice que lo echan al lago de fuego. Ese es el infierno.
No hay tal cosa como los demonios del infierno. Y si estuvieran allí, no saldrían nunca más, porque el que entra al infierno no sale más. Así que esas cosas tenemos que borrarlas de nuestra cabeza. Pero cuando ya Satanás se ha echado en el infierno, en el lago de fuego, entonces Cristo va a reinar eternamente con los que estemos con Él, porque yo confío que estaré allí. Ahora, cuando nosotros pensamos en el Hijo del Hombre, y aquí es donde la cosa se complica porque son demasiados pasajes, así que vamos a ir viendo como uno de cada cosa. Nosotros tenemos que pensar en la autoridad del Hijo del Hombre. ¿Ok? Mateo capítulo 9, versículo 6. Vamos a ir viendo una que otra cosa por ahí. Y creo que me voy a quedar corto. En Mateo capítulo 9, a Jesús le llevan un paralítico. Es lo mismo que Marcos capítulo 2, versículos 1 al 11, creo. Aquí está del 1 al 8. Le llevan un paralítico y Jesús lo sana. Y Jesús les dice, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos que estaban allí se pusieron a pensar, ¿quién es este que cree que puede perdonarte? Está diciendo blasfemia. Entonces Jesús le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. El Hijo del Hombre es el que perdona nuestros pecados. Él tiene potestad y autoridad para hacerlo y Él es quien lo hace. Ahora, un asunto que es una polémica para los que quieren entrar en polémica. Esto a los del séptimo día les da problemas, muchos problemas. Mire, los judíos tenían una ley. La ley dice que ellos en el sábado no podían hacer nada de trabajo. Ahora ellos llevaron eso al extremo. No puedes caminar, nada más puedes caminar de aquí a allá, no puedes montar un carro, no puedes tomar... Eso es una exageración. Dios nunca pensó que eso es el sábado se vuelve en tu controlador. Es el sábado el que dice lo que tú puedes hacer. No es así. Con todo, Jesús llega y ocurren diferentes cosas. Pero entre otras cosas es que Jesús en el sábado sana a personas. Y eso era un escándalo. Ahora, los discípulos de Jesús en cierto momento van caminando con Él y tienen hambre. Y empiezan a agarrar las espigas y las frotan con las manos y empiezan a comer. Y los religiosos se escandalizan. ¿Por qué hacen lo que no es lícito hacer en sábado? Porque es que ellos se inventaron que en el sábado eso no se puede hacer. Ninguna parte de la Biblia dice algo así. Entonces Jesús les dice a ellos, entre otras cosas que le dice, capítulo 6 de Lucas, versículo 5, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. El día de reposo es sábado. Ahí la palabra es sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que podemos hacer lo que nos da la gana el día de reposo? No. No significa eso. Significa que hay cosas que son lícitas y que Jesús nos las mostró. Que el Hijo del Hombre nos las mostró. ¿Qué cosas son lícitas hacer en el día de reposo? Uno, ayudar al prójimo. Si usted tiene a su prójimo en problema, y el día de reposo dice, no lleves carga. Bueno, yo puedo cargar a mi prójimo y llevarlo al hospital. Yo puedo agarrar y armar una carretilla y trabajar porque tengo que ayudar a mi prójimo. Yo puedo sanar al enfermo en el día de reposo porque el día de reposo no se hizo para dominarme o para decirme a mí cómo yo debo hacer las cosas, sino para que yo sea libre. Usted en Jesús es libre. El apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en comida, bebida, día de fiesta o día de reposo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús nosotros somos libres. Ahora,
¿Debemos guardar el día de reposo? Sí. ¿Tiene que ser el domingo? No. ¿Debe ser el domingo? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros debemos reunirnos para exhortarnos al amor y a las buenas obras. ¿Y qué día es mejor para eso? El domingo, el día que están todos. Porque la gran mayoría de ustedes no vienen ni el martes ni el jueves. Entonces, si usted quiere tener contacto con sus hermanos y pasar un rato con sus hermanos, debe venir el domingo. Por lo menos el domingo. No el domingo, debe ir por lo menos el domingo. En Cristo nosotros tenemos libertad. Ahora, Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque la otra cosa que usted puede hacer todos los días, a todas las horas, si usted no tuviera que descansar, si no quiere descansar y está haciendo esto, no tiene ningún problema con Dios. Y es que cuando usted hace la obra de Dios, no tiene horario. Si usted está evangelizando y puede evangelizar 24 horas al día, 365 días al año, no hay ningún problema. Jesucristo dijo, ustedes no se dan cuenta cómo los sacerdotes en el día de reposo violan la ley y son sin culpa. Cuando usted está evangelizando, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Yo soy sin culpa si yo estoy haciendo la obra de Dios y cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Entonces, usted tiene que saber que Él es la autoridad máxima sobre el día de reposo. Ahora, se me perdió un versículo ahí, pero también es el que va a hacer juicio. Dice que el Padre ha dado al Hijo del Hombre el hacer juicio. En Hebreos 2, 6 al 9 que vimos hace un rato, Él es el Señor de todas las cosas. Él es la autoridad máxima sobre todo lo creado. Todas las cosas, dice Colosenses, que todo fue hecho por medio de Él y para Él. De tal manera que el Hijo del Hombre es el Señor de todo. Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando Él se siente en el trono de su gloria, sobre todas las cosas. ¿Qué vimos que pasaba allá en Daniel? Que vino y se le fue a donde aquí. Dominio, trono, autoridad, poder. Jesucristo es el Señor de todas las cosas. Cuando pensamos en quién es el Hijo del Hombre, debemos pensar en su propósito. Mateo 16, del 13 al 15, dicen de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Que soy yo. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primero, Él vino con un propósito. El primer propósito que vemos es que Él vino a edificar una iglesia. Y yo no sé usted, pero yo soy parte de esa iglesia. Segundo, Mateo 20:28, o más bien Marcos 10:45. Vamos a Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? Él vino para servir. ¿Cómo sirvió Jesús? Porque esta es una de las cosas que a mí a veces me hacen gracia.
Nosotros tenemos que aprender. ¿Se acuerdan que hace un rato les hablaba de que nosotros tenemos que ver la Biblia en su contexto, verdad? Entonces nosotros normalmente nos quedamos en el texto. Jesús se levantó, se ciñó la toalla, tomó un lebrillo y le lavó los pies, y todo el mundo piensa que el servicio de Jesús fue eso. No, Jesús simplemente le estaba mostrando a ellos lo que ellos no habían visto. Jesús desde que vino primero, cuando entramos, y ahora vamos, si empezamos desde el principio de Mateo, lo que encontramos es que Jesús se convirtió en maestro, y como maestro les enseñaba, les estaba sirviendo. Y cuando él baja del monte, viene el leproso y se potra delante de él y le sana, le estaba sirviendo. Y cuando cruzó el mar y se encuentra con el gadareno, le echó fuera el demonio, le estaba sirviendo. Él mostró su poder en servicio a la humanidad y enseñándonos a nosotros a seguir a Dios. Lo de lavar los pies era un ejemplo para que ellos entendieran que tenían que servirse unos a otros. Él no tenía que hacer eso, pero lo tuvo que hacer porque ellos no entendían. No porque ese fuera el servicio de Dios, del Señor Jesús. Es un ejemplo nada más para que ellos pudieran realmente abrir su cabezota y entender lo que el Señor está diciendo. Mateo 13, 37. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús está explicando la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ok? Y en la parábola del trigo y la cizaña hay un sembrador que siembra trigo y hay otro que siembra cizaña, y él explica que el que siembra la cizaña es el diablo. Pero la esencia de esto es que él vino a poner una semilla al mundo. ¿Cuál es la semilla? La semilla que Jesús siembra en el campo son sus discípulos, los que quedaron en la tierra cuando él fallece. Él deja esa semilla en el campo y ellos inician la labor de hacer crecer la iglesia. La iglesia nace cuando ellos empiezan a predicar, pero la semilla la puso Jesús. Entonces, por dar solo un ejemplo, Satanás siembra a Ananías y Zafira, por ejemplo. Esos que dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido entre nosotros, pero salieron de nosotros para que supieran que no eran, se parece a que están aquí, no están aquí. Esos son los que sembró Satanás. Aquellos que Jesús dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, esos los sembró Satanás. Están en la iglesia, pero no son parte de la iglesia. No son de los de Jesús, son del otro. Jesús vino a poner la buena semilla. A ver, Mateo 26, 2. Sabemos que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús vino a morir. Él vino con el propósito de morir. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Él sabía desde el principio lo que le iba a pasar. Y no rehuyó, sino que se mantuvo firme. Por su misericordia. Mateo 12:40, perdón. Dice, la generación, versículo 39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será nada dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él vino
Oye, me salté una parte. Él vino para resucitar. ¿Y por qué necesitaba resucitar? Déjeme decir, el apóstol Pablo lo dice bien claro. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tenemos esperanza. Pero nosotros sabemos que vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Mire, escuche esta belleza. Una de las cosas que nosotros tenemos bien claro es que ninguno de nosotros ha buscado a Dios. Me dirá, Toña, pero si es que yo estuve buscando por aquí y por allá, usted no buscó a Dios. Solo un versículo, Mateo 18, 11, pero tengo un montón aquí. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él vino. Él estaba por allá y dice, a que se pierdan. No, Él vino. Él vino para salvarnos. Él es la escalera de salvación. Para poder ser salvos tenemos que creer en Él. Pero ¿qué pasa? Mateo 8:20. Él viene a salvarnos y hoy nada más tuve una conversación porque a cada rato me salgan el asunto de que la Biblia dice que Él vino por todos. Y hace tiempo vengo diciendo que todo en la Biblia no siempre es todos. Él vino por todos los que creen. Los otros se quedan. Porque si Él hubiera venido por todos se salvan. Dios no falla. Así que Él no vino por todos, Él vino por todos los que creemos. La Biblia cuando dice ese todo general, no está hablando de todo el mundo, no todo el mundo se va a salvar, porque si Dios hubiera venido por todos, todos seríamos salvos. Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús vino, pero no tenía un lugar para Él. Andaba de aquí para allá, de allá para acá, y donde podía dormir, dormía. Lo bueno que había gente como Saqueo, que cuando le dijo, ven, que voy a dormir en tu casa, Saqueo corrió, ¿no? Y que estaban Lázaro y su familia que le daban techo, pero él no tenía un lugar para él. Me recuerda una canción, yo no tengo dónde estar. Yo creo que esa canción él la cantaba y me la dio para que la cantáramos nosotros también. Porque yo no soy de aquí, yo no tengo dónde estar, no tengo a dónde ir. Quiero estar junto a ti, peregrino soy y extranjero, voy de paso a mi nación celestial. Peregrino soy aquí en la tierra, porque en el cielo Dios me tiene un lugar. Qué tremendo, ¿ah? ¿Cuántos creen eso? Mire, yo no sé si usted alguna vez le ha pasado que usted ha ido a hacer algo por alguien y esa persona lo rechaza. ¿Qué se siente? Se siente feo, ¿verdad? Dice Alejandra que se siente feo. Bueno, mire, a cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Un estudio un poco más profundo sobre este versículo indica que lo que está diciendo Jesús ahí es que Jesús, el que estaba en Jesús era el Espíritu Santo. Y cuando dice, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, es que si tú rechazas al Cristo, estás rechazando al Espíritu Santo. La ofensa más grande que hay en el planeta es rechazar a Jesucristo, y eso no tiene perdón. Y Él vino y fue rechazado. Estos que estaban aquí, no lo leímos todo, usted lo puede leer en su casa, en Mateo capítulo 12,
estaban rechazando a Jesús. O sea, usted viene, imagínense que yo me estoy cayendo por un barranco, ¿ok? Y usted viene y se amarra un pie allá a un árbol y me da la mano. Y cuando usted tira la mano así, yo quita la mano. Y usted me está dando la mano para salvarme y yo te quito la mano. Vete, ya, vete allá, húndete tú solo. No, Jesús no hizo eso. Él pudo haber dicho, ¿tú sabes qué? Ya, que se vayan todos para el infierno, literalmente hablando. Porque eso es lo que iba a pasar. Mire, versículo 38 de Mateo 8. Marcos 8, perdón. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Hay gente que se avergüenza de Jesús? Mucha, demasiada. Hay demasiada gente que no entiende. ¿A cuánta gente uno le habla y dice, no, sí, yo sé, no sé cuándo, pero nada? Otros me dicen, un día yo voy a ir, sí, pero tú no sabes si vas a vivir mañana. Es más, tú no sabes si vas a vivir el próximo segundo. Pero tú dices que un día vas a ir. Bueno, sigue dándole larga. Sigue dándole larga. Lucas 7:34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Rechazaban a Jesús. Lo rechazaban. Pero yo no lo he rechazado. Yo he reconocido a Jesús como el Señor de mi vida, mi Salvador y mi Señor. O como dijo Tomás, mi Señor y Dios. Entonces, usted tiene que tener cuidado, porque a veces nosotros pensamos que no estamos rechazando a Jesús porque venimos a la iglesia. Pero cuando estamos fuera de la iglesia, ¿cómo nos comportamos? ¿Eres cristiano aquí y allá o solo eres cristiano aquí? Oh, solo eres cristiano aquí y en tu casa, pero cuando sales de tu casa te conviertes en un diablito. Estás rechazando a Jesús. No existe, mire, una de las cosas que yo más detesto, gracias a Dios eso aquí no ocurre, ni ha ocurrido, pero una de las cosas que yo detesto en este tiempo es la doble cara que tienen los supuestos ministros de alabanza. Es que el problema es que la enseñanza es tan light que ellos creen que pueden vestirse, que cuando van a dirigir la alabanza tienen que ponerse el uniforme. La falda, el vestido, se ponen el uniforme, se uniforman como quien va para el trabajo. Y cuando ya terminan de dirigir la alabanza se quitan el disfraz y se ponen su verdadera ropa. Presentan su verdadera apariencia. Hace, no sé, yo creo que ya como un año, me acuerdo que yo estaba en Callecú y llegó una muchacha que tenía, mira así, uno aquí, así como así, uno aquí y otro acá, en los dos piernas. ¿Una qué? Un hueco. Tenía un hueco así. Y llegó y después estaba dirigiendo las alabanzas. ¿Cómo? Si esa chiquilla no entiende nada. Los ponen a dirigir alabanza y nunca han leído la Biblia en su vida. Se la pasan ahí sentados, conversando, chateando mientras la gente está hablando y no entienden absolutamente nada. Entonces se paran ahí a administrar basura. Porque de lo que tú tienes es de lo que tú das. Si tu vida no alaba a Dios allá afuera, aquí adentro tampoco lo hace. Tu boca puede estar cantando lo que quiera, pero tú no estás alabando a Dios. Porque la verdadera alabanza viene de una vida entregada y dedicada a Dios. El que no tiene una vida dedicada a Dios nunca puede alabar a Dios. Puede cantar muy bonito y puede decir muchas cosas bonitas. Puede inclusive predicar bonito, pero nunca podrá alabar a Dios porque la alabanza solamente sale de un corazón dedicado a Dios.
Cuando nosotros pensamos en quién es el Hijo del Hombre, debemos pensar en que va a venir. Mateo 10:23 dice: y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados sos. No estoy en Lucas. Ya me parecía algo. Okay. Dice, ¿dónde está? 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En Mateo 13:41 y 16:27 dice: cuando venga hará justicia, tanto al bueno como al malo. En Mateo 25:31 dice que viene a reinar. ¿Y qué? ¿Usted quiere estar del lado del rey o en contra del rey? Yo quiero que el rey sea mi partner. Cuando pensamos en quién es, mire, anteriormente, a lo mejor no se dio cuenta, pero déjeme darse cuenta, dice, cuando pensamos en quién fue el Hijo del Hombre, debemos pensar en su autoridad, su propósito, en el rechazo de la gente. Pero cuando pensamos en quién es, en la tierra, quién fue, en quién es el Hijo del Hombre, tenemos que pensar que lo va a venir. Tenemos que pensar que cuando venga hará justicia, tanto bueno como malo, y tenemos que pensar que viene a reinar. Cuando pensemos en quién es, debemos pensar que debemos estar preparados. Mateo 24:44. Debe haberme quedado en Mateo, hay tanto, Mateo tiene todo escrito. Pero bueno, 24:44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y yo creo que ustedes deben recordar que les he comentado de ese compañero mío de trabajo que decía: yo estoy mejor que tú, porque yo voy a gozar ahora y antes de morirme me voy a arrepentir, como si yo fuera tonto. Dios viene cuando Él no sepa, es pan. Así mismo llega la muerte. No le da chance de nada. Es que aunque se arrepienta, no se ha arrepentido, porque el arrepentimiento es algo del corazón, no de la boca. ¿Por qué cree que falta tanta gente aquí? Porque no se arrepintieron. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a modificar de nuevo la cultura. Si usted quiere guiar a alguien a que haga la oración de fe, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero si usted quiere guiar a alguien a que haga la oración de fe, lo primero que tiene que hacer es que guiarlo a que se arrepienta. Sin arrepentimiento no hay nada. De hecho, el mandamiento no es a que la gente diga a que se vuelvan a Jesús, a que reciban a Jesús. No. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo primero, cuando Él llega, Él dice: arrepiéntanse. Juan el Bautista dijo: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero cuando Jesús muere, y búsquenlo en Lucas 24, dice: vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. En ningún lado dice de la Biblia que le digan: vuélvete a Jesús, conviértete a Jesús. No, arrepiéntete. Y cuando Pedro, en el día del Pentecostés, se levanta y predica, y esta gente compungido de corazón le dicen: varones galileos, ¿qué haremos? ¿Qué dicen? Arrepiéntense y bautícense. Y luego cuando está allá, que levantó al paralítico en el templo y está predicando, dice: arrepentíos y convertíos. Y ese es el mensaje: arrepiéntete y conviértete. Porque el que se arrepiente y se convierte, ¿a qué se convierte? Se convierte a Cristo. Nosotros debemos que volver a la Biblia y dejar la cultura cristiana. Debemos estar preparados. Si usted no se ha arrepentido, si usted sigue atesorando en su corazón: ay, cuando yo era, y cuando yo iba, y cuando yo hacía, arrepiéntase. Si cuando usted sale por la calle y de repente, arrepiéntase y pídale a Dios. Mire, la Biblia es tan linda
Él es tan linda. Dice primera de Juan 1:9. El que confiesa su pecado, miren, déjenme ver si le puedo traducir esto. Dice, el que confiesa su pecado, está hablando de uno que se arrepiente. El que confiesa su pecado, dice, Dios es fiel y justo para perdonar su pecado. Pero déjenme volver atrás. Porque no está hablando del que lo confiesa de boca, está hablando del que corazón confiesa su pecado. El que está arrepentido de su pecado y lo confiesa, Dios es fiel para perdonarlo, pero no solo para perdonarlo, sino para limpiarte de toda maldad. ¿Qué significa eso? Bueno, a mí me gusta la salchicha, por no poner, para que nadie se sienta así, que para no mencionar pecadillos por ahí. Entonces yo, Señor, me arrepiento de comer salchicha y lo hago de corazón. Dios me quita el hambre por la salchicha. Ya no, cuando la veo no siento nada por ella, porque me arrepentí de verdad. Y Dios me limpia del pecado de comer salchicha. No es que comer salchicha sea pecado, solo lo estoy poniendo como ejemplo, para que nadie se quede... ¿Me entiende el asunto? Pero de que, ay, si yo me arrepentí, pero todavía no te has arrepentido de verdad. Lo siento, pero no es bíblico. Dios dice, Él es fiel para perdonar el pecado y limpiarte de todo. ¿De qué maldad? La maldad que confesaste, el deseo de seguir haciendo eso mismo. Esa es la maldad que te va a limpiar. Pero tienes que confesarlo sinceramente. Tienes que arrepentirte sinceramente. Debemos estar preparados porque su venida va a ser así, ¿eh? Mire lo que dice Lucas 17:24. Y no es el que dice un abrir y cerrar de ojos. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Alguien ha visto un relámpago así en el cielo? Parpadeas y ya desapareció. Aparece ya una desaparece. Rápido. No va a tener chance de nada. Tú tienes que estar preparado, tienes que estar arrepentido porque no vas a tener chance de nada. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire, si usted no tiene fe, olvídelo. Tiene que tener fe. Ay, ¿y cómo hago? ¿Cómo yo logro tener fe? Bueno, lo primero es, no deje de venir a la iglesia. Siga viniendo. ¿Sabe? Una de las cosas que yo agradezco a Dios es que Él trató conmigo. Y cuando Dios empezó a tratar conmigo, empezó a tratar con ustedes. Porque Dios cambió el mensaje. Todas esas cosas que ustedes me oyen ahora, que yo medio que las critico y las critico más en media y una vez y media y todos los medios más allá, entero y media, son cosas que muchas veces yo las creía. Pero cuando Dios me lleva la palabra, me permite entender, y yo entiendo hoy que si usted no tiene su mente y su corazón en Cristo, y si usted cree que Dios es un servidor suyo que va a estar proveyéndole todo lo que usted quiere, tiene un problema serio. Porque puede ser que Dios permita que usted tenga las cosas que quiere, pero se va a ir para el infierno. Dios nos creó para Él. Él no se creó para nosotros, Él nos creó a nosotros para Él. Usted tiene que estar enfocado y saber que Dios es la razón de todo. El Hijo del Hombre es la razón de todo. Y usted tiene que estar enfocado en agradarle a Él, porque no espere que Él se agrade de usted si usted no es agradable a Él. Tenemos que rendirnos a Cristo. Cuando pensemos en quién es, debemos estar preparados. Juan capítulo 6, 27.
que dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando Cristo venga, debemos estar trabajando en su obra. Debemos estar trabajando en lo que es agradable a Dios. Debemos estar enfocados en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, y no en nosotros, no en nuestras necesidades, no en lo que trabaja por no por la comida que perece. ¿Qué comida perece? El pan, el carro, el trabajo, todas esas cosas que usted tiene en esta vida, sus estudios. Usted estudió como loco y se mató y obtuvo un PhD, como dicen los gringos. ¿Y qué? Cuando se muere, ¿eso qué? No sirve para nada. Ahora, estudie su PhD y utilícelo aquí en la tierra porque aquí le va a servir. Pero cuando se muere ya, se acabó. Todo eso perece. Pero usted tiene que ir viendo hacia la eternidad. Cristo es la razón de todo. Usted y yo tenemos el deber. Déjeme decirle, yo estaría predicando necedades si no fuera por la Biblia. Si usted escucha a predicadores y predicadores y predicadores, usted va a encontrar que en algunos lugares llega un predicador y lee: yo soy el pan de vida. Y empieza a hablar de cuando comió, de cuando no comió, y empieza a hablar de todo menos de Cristo. El pan de vida es Cristo. Y empieza a hablar de que el Señor te va a dar el pan y otro poco de cosas que no tienen nada que ver con Cristo. La Biblia a mí me cambió. La Biblia a mí me enseñó lo que es agradable a Dios. Pero no la Biblia que me predicaban desde el púlpito. La Biblia con la que yo me sentaba a leer, con la que me sentaba a estudiar, por la que yo medito, de los versículos que me aprendía y los recordaba en la calle. Esas cosas Dios las traía a mi mente y me recordaba cosas y me cambiaba cosas. Hace un rato les decía, yo estoy sentado en la iglesia, el hermano lee o menciona Romanos 10:17 y el Señor me dice, poco. Porque yo mismo no lo había visto. Pero yo estoy sentado ahí, como yo conozco el pasaje, el Señor me trae a mí el pasaje y me hace ver mi error. Pero en parte es porque yo quiero saber, porque yo quiero conocer, porque yo quiero entender. La pregunta es si usted quiere saber. Ahora, no me diga que quiere saber y no puede sacar tiempo para leer la Biblia. No quiere, porque el único lugar es allí. Ahí es donde está. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Es aquí donde aprendemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que Colosenses 3:16 dice, estoy tratando de recordar la palabra exacta, pero es que estemos llenos de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo muere en abundancia en ustedes, dice eso es gracias. La palabra de Cristo muere en abundancia. ¿Cuál palabra de Cristo? La Biblia. Cuando estás leyendo la Biblia y te encuentres con el Hijo del Hombre, tienes que recordar, uno, que el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de Dios. Eso está más que claro. Además, debes recordar que el Hijo del Hombre vino primero, para servirnos. ¿Cómo? Enseñándonos. La principal tarea de Jesús fue enseñar. Con cada cosa que Él hacía, Él enseñaba. Cuando caminó sobre el agua, estaba enseñando que Él era el soberano del mundo, el creador de todo. Cuando multiplicó los panes y los peces, estaba mostrando el poder que Él tiene para suplir las necesidades de cualquiera. Y eso mismo lo utilizó para después decirle a ellos, no estén enfocados en la comida que perecen, sino que enfóquense en la que la vida eterna permanece. Cada cosita que pasaba Jesús, la utilizaba para enseñar. Él vino para preparar, para
sembrar una semilla por medio de la cual hoy usted y yo hemos recibido el evangelio de salvación y somos salvos en Cristo Jesús. Porque si esos discípulos no hubieran permanecido, si ellos no hubieran enseñado, si no hubieran predicado, el evangelio hubiera muerto en el primer siglo. Jesús vino para morir por ti y por mí, para pagar por nuestros pecados, y vino para resucitar de los muertos, para que nosotros tengamos una esperanza, la esperanza de resurrección después de la muerte y la esperanza de que Él va a venir por nosotros. Él vino para salvarte a ti, para salvarme a mí y para salvar a todos los que en Él creen. Y usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero Él no murió por todos. Él murió por los que hemos de creer, por los que creemos y por lo que hemos creído a través de la historia. Ese todo no significa todo el mundo, significa los que creen. Ahí mismo lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No es todo el mundo el que se va a salvar. Y cuando dice todo el mundo ahí, no se refiere a todas las personas, se refiere a la creación. La palabra es cosmos. No está hablando. El que cree es el que es salvo. Si Él hubiera muerto para que toda la tierra, para que todas las personas del mundo, las que han existido de Jesús para acá, hubieran sido salvas, y eso no es así, ni será así. Él mismo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Así que bórrese esa cosa de la cabeza. Bueno, si quiere. Si usted quiere seguirla creyendo, créala. Pero no es lo que dice la Biblia. Ese hijo del hombre no tenía dónde recostar su cabeza. O sea, él era dueño de todo, pero no tenía una casa donde vivir. Decisión voluntaria, creo que sepa. Porque él tenía, entre comillas, un papá y mamá terrenal. Pero él decidió renunciar a todo lo que podía para que usted y yo hoy fuéramos salvos. Ese hijo del hombre fue rechazado. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Fue rechazado. Él tuvo que soportar el desprecio por usted y por mí. Y quiero que sepa que hubiera podido citar un montón de pasajes, pero me enfoqué en solamente aquellos que mencionaban específicamente el Hijo del Hombre. Pero hay un montón de pasajes que hablan del desprecio que recibió Jesucristo. Ese Hijo del Hombre fue crucificado. Murió de la peor manera que podía morir una persona en el primer siglo, por usted y por mí. Cuando estés leyendo acerca del Hijo del Hombre, piensa que va a venir para hacer juicio y justicia. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado de los buenos o de los malos? Solamente los que creemos en Cristo vamos a ser justificados. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese es Jesús. Cuando tú pienses en Jesús, piensa que Él va a venir a buscarte. Eso es lo que la Biblia llama la esperanza bienaventurada. Nosotros estamos esperando que el Hijo del Hombre venga a buscarnos para llevarnos con Él. Cuando pienses en el Hijo del Hombre, piensa que Él va a venir a reinar. Cuando estés leyendo acerca de ese Hijo del Hombre, piensa que debes estar preparado para su venida. ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? Bueno, en esencia es obediencia. Si tú obedeces lo que dice la palabra, de seguro vas a estar viviendo en santidad. Ahora, si tú ignoras lo que dice la palabra y vives como te da la gana, no esperes que el Señor te salve. Cuando estés leyendo acerca del hombre, debes pensar que su venida será sin aviso y no tendrás tiempo para pensar en prepararte. Así que más vale que te prepares ahora. Cuando estés leyendo acerca del hombre, debes pensar que debes tener fe. Sin fe, no va para ningún lado.
Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿te hallará creyendo? Cuando estés leyendo acerca del Hijo del Hombre, piensa que debes esperarle trabajando. ¿Qué estás haciendo por el Señor ahora? ¿Estás dedicando tiempo a la obra del Señor en alguna forma? El Hijo del Hombre va a venir. O sea, el Hijo del Hombre va a venir. Y si viene ahora, ¿cómo te va a encontrar? Si llegara en este instante, ¿cómo te va a encontrar? Durante años hemos predicado a Cristo. En la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Y hemos encontrado de todo. Hay gente que ha llorado. Yo recuerdo una muchacha que trabaja conmigo y cuando la hablé de Cristo, estábamos solos en la oficina, lloraba, lágrimas. La llevé a la iglesia un día. Era culto de oración. No es el mejor día para llevar a una persona nueva, pero era el día que seguía, así que la llevé. No fue más. Se casó con un hombre que tenía una buena posición económica, pero ella sabía que era santero. Y no he sabido más de ella. En estos días me encontré con un amigo y se me olvidó preguntarle. No se me olvidó, realmente le iba a preguntar, pero pasaron cosas ahí y no pude preguntarle por ella. La pregunta es, ¿de verdad te convertiste? ¿De verdad te convertiste? Porque quiero que sepas algo. Si hay alguien que no está jugando, es el enemigo. Y si tú no te has convertido, llegará el momento que iremos a buscarte a tu casa porque tienes rato que no vienes. O te vamos a estar escribiendo por WhatsApp porque tienes rato que no vienes. No se puede jugar cristiano. No se puede. El que cree que engaña al pastor tiene un problema. Quiero que sepa que a mí no me importa si me engañan. Me importa que te vayas al infierno, eso sí me importa. Pero a mí no me importa si me engañas. Saben que yo soy humano y cualquiera me puede engañar. Pero ¿sabe qué? No puedes engañar a Dios. El Hijo del Hombre pagó un alto precio por tu vida. La pregunta es si tú vas a valorar lo que Él hizo por ti. El Hijo del Hombre te ha dado promesas que nadie más te va a dar. Él va a venir por ti, para que estés con Él eternamente, para que se acaben tus dolores, para que no estés con problemas de que me enfermé, o me duele un diente, o me quitaron una pierna. Nada. Te va a dar una vida sólida, una vida eterna con sanidad, una vida verdadera. Y yo pregunto, ¿quién tiene que preocuparse? ¿El dueño de los recursos o el que los necesita? Así que ustedes decidan. Padre, te doy gracias por tu amor, misericordia y bondad. Te doy gracias, Señor, por